Begoña Villacís, abogada en casa. ¿Qué tal? Abogada de familia, en realidad. ¿Y por qué digo de abogada de familia? Porque vamos a hablar del bullying. ¿Cómo se dice en España? ¿Bullying o bullying? Bueno, se lee bullying, pero bueno, es conocido como bullying o ciberbullying en estos casos. Bueno, pero ahora no hablamos del ciberbullying, vamos a hablar del acoso escolar. Efectivamente. Entonces, nos dejamos de ciberbullying, prácticamente hablamos de acoso escolar, que es que a nuestros hijos le estén pegando en el colegio, no nos enteremos, que en la escuela incluso no se den cuenta de que están siendo maltratados por sus propios compañeros y que nosotros encima, cuando nos demos cuenta de que nuestro hijo está siendo maltratado, no tengamos el apoyo del colegio. Van a ver qué datos tenemos ahora mismo en España sobre el acoso escolar, ¿eh? Fíjense, el acoso escolar en España afecta al 4% de los alumnos de primaria. ¿Su hijo está en primaria? ¿Su hija estudia en primaria? ¿Su hija está siendo maltratada por sus compañeros? ¿Nota cambios en su actitud? Fíjense el siguiente dato de secundaria. El 8% de los alumnos de secundaria sufre acoso escolar. ¿A qué edades estamos hablando aquí ya, Begoña? Pues ya estamos hablando de a partir de los 11 años. Recordemos, para la gente que haya vivido el EGB y no sepa lo que es la primaria, que le pasará a mucha gente, primaria estamos hablando de niños de 7, 8, 9, 10 años, o sea, niños muy pequeños, ante la pasividad, como tú bien dices. ¿Y de secundaria? Y estamos hablando ya 12 años en adelante, pero bueno, en cualquier caso son casos más severos. Ahora, fíjense en el último ítem que ponemos aquí. No está tipificado en el Código Penal. El acoso escolar no figura en el Código Penal. ¿Qué significa esto? Que entonces no puede ser castigado por la vía penal. En el Código Penal, en su artículo 173, se hace una alusión a la vulneración de la integridad moral. Eso es. Pero eso no significa que pueda juzgarle a una persona que ha pegado a su hijo para condenarlo a la cárcel, sino que simplemente se le dan retenciones domiciliarias los fines de semana o trabajos comunitarios. Vamos a la silla, Begoña, porque vamos a conocer con Laura Riu un caso que ahora mismo se está juzgando. Laura, y que nos vas a contar porque tú estás con Ginger, la madre, y Coenia Lerrobón, que es la abogada. Aquí tenemos un caso, Laura, de unos chavales que acosaron a otro chico y que están siendo juzgados y condenados, ¿no? Ajá. Sí, ya ha salido la sentencia, ahora nos lo cuenta la abogada, pero yo creo que antes de nada tenemos que contar cómo empezó todo. El acoso duró 2 años, fueron 2 cursos escolares, año 2010-2011 y el curso 2011-2012. En ese momento el chico tenía unos 13 años, si no me equivoco, Ginger, y en estos momentos hay que decir también que el niño, a pesar de que han pasado ya 2 años, se encuentra bajo tratamiento psicológico todavía, que la psicóloga dice que poco a poco va avanzando, muy lentamente, pero que poco a poco va avanzando, y vamos pues al septiembre del año 2010. ¿Qué pasó exactamente? ¿Cómo te enteras tú? ¿Y cuáles fueron los primeros episodios, Ginger? Efectivamente, a ese año mi hijo cambió su comportamiento, bajó de peso, estaba muy triste, se sentía solo, pero no nos decía nada. Lo veíamos muy frustrado, que no hablaba, casi no comía. Entonces recibimos una llamada de un profesor que nos alertó de que mi hijo estaba siendo víctima de acoso escolar, a lo cual hizo facto, fuimos y pusimos en el segundo curso escolar. Sí, en el segundo curso escolar. El primer curso escolar se lo notaba triste, tenía episodios de que venía con la ropa dañada, venía con agresiones físicas leves, pero no decía nada. Y él nunca nos comentó nada hasta que el profesor nos alertó. Y en vista de eso, mi hijo desfogó, lloró y contó toda la verdad. Bueno, y hay un episodio, el 3 de marzo del año 2011, que es básicamente la gota que colma el vaso. Exactamente, a mi hijo le ponen el pie en la escalera y cae y por eso pierde sus 2 dientes de adelante. En vista de esta situación, pues vamos al colegio y el colegio simplemente lo toma como que fuera juego de niños, como que fuera una trivialidad, a lo cual nosotros pedimos que se ponga medidas. Pero lastimosamente el colegio no toma las medidas pertinentes de este caso. ¿Y cuándo os decidís vosotros a denunciar? Que aquí entra en juego Noelia. Nosotros denunciamos el mismo día que el profesor nos comunica que mi hijo está siendo víctima de acoso escolar. Procedemos, vamos a la policía y ponemos la denuncia y luego buscamos ayuda legal, en el caso de la abogada Noelia Rebón, que es la que nos ha ayudado, nos ha asesorado
respecto a este caso. Noelia, tú coges el caso, ¿cómo te lo encuentras? ¿Cómo empiezas a trabajar con un caso así? Yo, cuando me llega el caso, ya han interpuesto la denuncia y se incoa en Fiscalía de Menores un expediente. A partir de allí, pues nosotros intervenimos en todo el procedimiento, presentamos todas las pruebas que están en nuestro poder, sobre todo informes médicos, también fotografías del niño que cuando le habían roto los dientes. Y bueno, al final de toda la instrucción acaba con un escrito de acusación por parte de fiscal y también por nuestra parte. Lo más significativo de este procedimiento es cómo se ha conseguido la sentencia. Además, ha sido una sentencia de conformidad. Eso quiere decir que los menores han aceptado los hechos, han reconocido que esos hechos sucedieron y por eso ha sido posible esta condena. La condena es a 6 menores por un delito contra la integridad moral y dentro de estos 6 menores también a uno por un delito de lesiones y a otro por un delito, por una falta de maltrato. Bueno, también hay que decir que en muchas ocasiones la conformidad se obtiene porque a lo mejor ellos no quieren exponerse a una multa mayor, no porque realmente hagan un reconocimiento y un arrepentimiento real, tal y como lo entendemos. ¿Y cuál sería esa multa mayor? Pues habría que ver lo que han pedido. En este caso, en este caso concreto, reconocieron los hechos, bueno, fue el mismo día de la audiencia del juicio, nos reunimos fiscal, los abogados de los menores y yo también como acusación particular y realmente nosotros lo que pudimos ver es que había un arrepentimiento, al menos eso es lo que percibimos. Entonces, Noelia Rebuón, como abogada, a estos chavales que le han partido la boca a esta criatura y que le han estado maltratando a esos niveles, ¿a estos chavales qué les va a pasar ahora? Bueno, realmente hay que entender que estamos en un procedimiento de menores, con lo cual se aplica la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. No se ponen penas, se ponen unas medidas que además buscan la reinserción del menor y también una función educativa. Lo que está ¿En qué consisten esas medidas, Noelia? Disculpe que le interrumpa, por ser más concretos. Sí, que yo me imagine cuando un chaval le ha partido la cara a un crío, ya sé, ya lo hemos dicho, que el Código Penal no tipifica este tipo de delitos para menores. ¿Por qué años tienen ellos? Mira, ahora mismo deben tener entre 17 y 18 años. O sea, que se han escapado. Y se han escapado a prisión. No. En el momento de los hechos eran menores. Claro, por eso entonces se ha aplicado la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de Menores. Te explico, las medidas que se les han impuesto en este caso es a 5 de ellos 50 horas de prestación en beneficios de la comunidad y solamente a uno de ellos por estar trabajando, con lo cual se intenta respetar también que este menor ha encontrado un empleo y tiene un horario laboral, 6 meses de libertad vigilada. Vale, además de la condena, se ha puesto una responsabilidad civil. Bien, pero que se ha cuantificado en 5.000 euros. Vale. Que habrán de pagar además los padres. También es responsable subsidiario los menores, los padres, pero también el Departamento de Enseñamiento en este caso. Bien. Y la compañía aseguradora como responsable directa. De acuerdo, muchísimas gracias, Noelia. Vamos a continuar porque quiero, Begoña, ver realmente en qué consisten estos trabajos en los que dicen que se va a reinsertar socialmente a un menor que ha sido, un chaval que ha agredido a un menor también. Sí. Bien, como bien dice la compañera, efectivamente, con la ley del menor, entiendo que eran menores en aquel momento, mayores de 14 años. Entonces, estos trabajos en beneficios de la comunidad, pues bien pueden trabajar en centros pues, de rehabilitación o centros, por ejemplo, concretamente los últimos que he llevado en centro de síndrome de personas con síndrome de Down o trabajos en general en beneficio de la comunidad. Pues acuden, por ejemplo, y ayudan en este tipo de centros o en comedores sociales. Ayudan a poner la comida efectivamente, a enfermos. Por ejemplo, eso podría ser un caso, pero hay todo un elenco de asociaciones. ¿Otros casos, por ejemplo? Pues concretamente con fundaciones para la ayuda de niños con problemas y tal, también es muy habitual que se concierte. Se trata de educar su conciencia social. Es útil los chavales en 50 horas. A este le han caído 50 horas. Pues eso, mira, lo que son 48 horas semanales que nos pegamos de trabajo para que caparemos serían 50 horas de estar en una asociación, fundación o en un club de estos a los que me estás diciendo que son para ayudar a los niños que lo necesitan. Totalmente. ¿Realmente en 50 horas un chaval que le ha machacado a otro le sirve para reinsertarse? A ver, obviamente no es proporcional, porque lógicamente el daño que ha tenido la víctima no es proporcional con el castigo que ha tenido en este caso en que ha infringido. Pero también es verdad que quien lo ha infringido es menor y que a día de hoy, como tú bien dices, no tenemos penas mayores para este tipo de menores. Bien, ¿qué es lo más útil de todo? La responsabilidad civil.
¿Por qué? Porque en el momento que el padre se vea obligado a pagar una multa por lo que ha hecho su hijo, te puedo garantizar que a partir de entonces va a estar vigilando de forma más activa. Porque no olvidemos que siempre que hablamos de nuestros hijos y el bullying, nos lo imaginamos como presuntas víctimas, pero es que también pueden ser presuntos acosadores, no olvidemos. Entonces, realmente las penas económicas son las que más se sienten. Yo creo que lo más importante es que tengan consecuencias. El dinero corrige más que una Esa es la realidad. Cultura Esa es la realidad. Empírica, o sea, la práctica. Y yo todas las charlas que estoy teniendo para educar en este sentido, al final a la gente cuando le tocas el bolsillo le dices, es que lo que haga su hijo, usted va a tener que pagar las consecuencias. Que aquí reacciona más el padre, que está más pendiente del hijo, que el propio hijo. Efectivamente, pero volvemos a lo mismo. Es que los padres nunca nos imaginamos a nuestros hijos como acosadores. Siempre nos tendemos a imaginárnoslos como víctimas. Hemos visto antes la gravedad del problema. ¿Es tan grande el problema en España sobre el acoso escolar? Absolutamente, Mariló. No somos conscientes por dos cosas. Uno, porque de alguna manera hay alguna tendencia a, bueno, esto siempre ha existido, esto no pasa nada, los niños son muy crueles, tal. Eso por un lado, contra eso hay que luchar. Y por otro lado está la vergüenza del niño acosado. A los niños acosados, y esto es un claro ejemplo, les da vergüenza reconocerse como víctimas. Se sienten débiles. Claro, les da vergüenza, se sienten débiles. Yo quiero que hoy vean, los compañeros del Mundo han sacado en portada una noticia de un chaval de 15 años que sufrió acoso escolar, R le llaman. El primer niño con minusvalía tras 5 años de acoso escolar. Le bajaban los calzoncillos, le hacían que les tocaran los genitales y le rompieron el tímpano con un bolígrafo. Eso, entre otras múltiples agresiones que ha estado recibiendo este chaval durante 5 años, desde sus 5 años hasta los 10. Esta criatura fue machacada, pero literalmente, por los compañeros de su colegio. Un chaval que se iba dolorido y escocido a su casa y que su madre tardó en darse cuenta de qué es lo que le estaba ocurriendo. Cuando al final el chaval pudo versar toda su drama, la madre lo creyó, se fue al colegio, denunció al colegio y el colegio le ha denunciado a ella porque ella les denunció al colegio de inactividad, de pasividad, porque en ningún momento el colegio, según cuentan quienes han investigado esta noticia, movió un dedo por defender al chico, a R. ¿Por qué es noticia y es portada? Porque es el primer caso en España que se le reconoce el 33% de minusvalía a un crío que ha sido atacado por acoso escolar. Y esto sí que es un gran paso. Esto genera precedente. Es un gran paso. Ese niño, además, con el 73% ya tiene tratamientos, además, por decirlo alguna, sufragados por el Estado. Eso en primer lugar, y eso es importante. Dos, es importante que los centros escolares sean conscientes del deber invigilando que tienen, que son responsables subsidiarios y totalmente. Que se ven obligados a pagar una multa, como es el caso que acabamos de ver, como es este caso. Y en tercer lugar, si el centro no te hace caso, debes acudir a la comunidad autónoma también si es un centro público, no lo olvidemos. Importante. Y denunciar. Claro, y denunciar, pasividad cero. Pero lo importante es que nosotros dejamos a nuestros hijos muchísimas horas a diario en un colegio en el que confiamos que estén absolutamente seguros. Mariló, la otra cara de la moneda es que cada vez hay más centros preocupados y poniendo medidas dentro del propio ordenamiento del centro en este sentido. Y eso las AMPAs se tienen que preocupar mucho de que los colegios hagan eso, que expliquen y que reconozcan las medidas dentro del ordenamiento del propio centro.